Gracias por su compromiso con el desarrollo equitativo para Jalisco, por sus aportaciones críticas y bien sustentadas, por su asistencia valiosa a cada sesión, por seguirnos en redes sociales, por el interés demostrado con cada invitado, por su interés para seguir construyendo un mejor Jalisco en 2023. Perfecto. Pues bueno, secretario, muchísimas gracias de nuevo y me gustaría comenzar por la primera pregunta, ¿no? Que vamos a ir de lo macro a lo micro, empezando por entender el panorama desde su rol y su trayectoria, ¿no? ¿Cuál es su percepción sobre el nivel educativo en Jalisco? Identificando esas competencias clave, ¿no? En lo que somos muy buenos y cuáles son esos retos o esas áreas de oportunidad más críticos a los próximos años. Si quieren, con eso vamos comenzando la conversación. Gracias, Catalina. Bueno, pues gracias a todos por este interés que hay en el tema de la educación en Jalisco. Bueno, este tema sobre cuál es la percepción sobre el nivel educativo de Jalisco, creo que hay que compararlo en dos grandes eh, realidades, la mexicana y la internacional. Evidentemente en la internacional no donde quisiéramos y en la nacional tal vez competitivos, pero insisto, creo que el referente tiene que ser a nivel global. Cuando nosotros llegamos, esto era una gran pregunta. Nuestro objetivo al tener un proyecto educativo como es Recrea, es un proyecto que armamos de aquí al 2040, pues sin duda tiene entre sus tres grandes objetivos mejorar la calidad de los aprendizajes y como consecuencia mejorar el desempeño de nuestros alumnos en su vida profesional, en su vida emprendedora, en su vida universitaria. En ese sentido, yo les podría decir que lamentablemente en el gobierno federal, en esta reforma nacional, se olvidó la evaluación. Somos un país extrañamente que no tiene estos instrumentos, cosa que Jalisco tuvo que poner un remedio y en ese sentido elaboramos nuestros propios instrumentos alineados a los que en algún momento fueron nacionales o más recientemente a lo que Mejoredu, que es el órgano que sustituye al INE, tenemos hoy en día, que tiene buenos instrumentos, pero que no son obligatorios, que son instrumentos más bien de valoración para que justo en los arranques de ciclo escolar los maestros de cada grado puedan hacer valoraciones. En ese sentido, yo les diría que Jalisco es un sistema muy peculiar, es un sistema grande de 2 millones de estudiantes, de los cuales 1.6 millones están en educación básica, casi poco más de 400,000 están en educación media superior y otros 300 y tantos mil están en educación superior, es decir, 2.3 millones de estudiantes y tomamos a todo el espectro desde la educación inicial hasta la educación universitaria superior. En lo que corresponde a la Secretaría de Educación, estamos a cargo de la educación inicial, toda la básica que empieza en la educación inicial y concluye en la educación secundaria, y también tenemos una subsecretaría que se hace cargo de la educación media superior y capacitación para el trabajo. Entonces, en Recrea nos propusimos tres objetivos: mejorar la calidad de los aprendizajes, la inclusión y la equidad, y por supuesto la formación en ciudadanía. Para eso necesitamos instrumentos, por lo tanto empezamos a utilizar los de Mejoredu y versiones pasadas del INE, y ahí nos hemos podido dar cuenta que Jalisco comienza a tener un incremento significativo. Sin duda perdimos algo de aprendizajes durante la pandemia. En la pandemia hay que decir que sucedió un fenómeno que vale la pena que todos ustedes tengan muy claro. Los promedios no se vieron muy afectados, pero sí crecieron las asimetrías. Es decir, en la pandemia un grupo de estudiantes que tuvieron las siguientes características, eso lo estudiamos mucho durante la pandemia, y es alumnos que tuvieron conectividad y acompañamiento de un adulto, tuvieron mejores desempeños que lo que venían teniendo en el pasado. Y en cambio, los alumnos que no tenían conectividad y acompañamiento de adulto decrecieron. Por lo tanto, es por eso que el promedio no se movió, es decir, las asimetrías crecieron, el promedio se mantiene similar, pero desde que detectamos este fenómeno, pues pusimos distintas vías para remediar esto, y hoy ustedes están recibiendo la primicia. Todavía no es oficial porque es un instrumento que aplicamos al final del ciclo escolar pasado y que fue censal, se lo aplicamos a todos los alumnos. Antes de eso habíamos hecho muestras muy grandes, por arriba de 4,000 alumnos en todo nuestro sistema,
pero hoy quisimos hacerlo censal para poderle dar el feedback a los maestros, a las escuelas, y tenemos ya los resultados y en todos los casos, en todos los grados, lo hicimos desde la educación primaria, en segundo de primaria, hasta secundaria y bachillerato. En todos los casos, en lectura y las habilidades de comunicación tenemos un incremento que ronda entre el 4 y el 5% del desempeño previo. Y en el caso de matemáticas es casi lo mismo, es decir, ahí un poquito más abajo del 5%, aunque tenemos casos como el de tercero de primaria o en sexto, que gracias a una estrategia que hemos hecho para tener una liga de matemáticas de alto desempeño muy robusta, donde ya no participan cientos de alumnos, sino decenas de miles, 79,000 para ser exactos, de nuestro 1.6 millones, pues ya se empieza a percibir en primaria un incremento significativo en matemáticas. Esto para dar datos duros, datos factuales, pero yo les diría que el sistema de Jalisco es muy diverso, se parece mucho al del país. Tenemos grandes zonas metropolitanas donde el nivel es superior, pero también tenemos prácticamente la mitad de nuestras escuelas en poblaciones pequeñas, rurales, en donde si bien el porcentaje de la población es pequeño, pero el volumen de escuelas es muy alto. 50% de las escuelas que prácticamente son multigrado. ¿Qué significa una escuela multigrado? A lo mejor muchos de nosotros se lo escuchamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, que en sus lugares de origen estuvieron en una escuela donde había un profesor y que impartía toda la primaria. Pues esto no ha pasado en México, en Jalisco tampoco, y tenemos cientos y cientos de escuelas multigrado en poblaciones pequeñas. Es decir, Jalisco tiene el 40% de su población fuera de zonas metropolitanas y muchas de ellas son zonas muy pequeñas en donde llevamos el servicio educativo a poblaciones muy lejanas. El desempeño yo lo sintetizaría para poder avanzar en las otras preguntas, insisto, como tal vez superior al resto del país en muchos sentidos y podría abordar más esto en detalle, pero es insatisfactorio en el terreno internacional. Jalisco le ha apuntado a que en su proyecto educativo, que comenzó en el 2019 y concluye en el 2040 en su primera etapa, podamos tener un desempeño sobresaliente como cualquier otra potencia educativa en el mundo. Vamos en el año 4, estamos iniciando el año 5 y creo que ya hay signos de este crecimiento y desarrollo a pesar de que se cruzó la pandemia, a pesar de que tenemos un gobierno federal que está lanzando una reforma curricular en su último año de administración, en donde es un programa ambicioso desde el punto de vista teórico, pero que esa ambición, esas altas miras que se pusieron en este proyecto, pues tal vez no ha sido secundado con los libros de texto que lamentablemente, pues como ustedes saben, tienen carencias, y no me refiero solo a los errores o a los riesgos ideológicos que se pretenden promover, sino simplemente al impacto que este libro puede tener. Hay que decir, aprovecho en este momento para decirlo, que el sistema mexicano tiene unas características muy singulares y que han sido consistentes a través de los años. Uno, es extremadamente centralista, solo tenemos un plan y programa de estudios para todo el país, un país tan diverso, tan rico, con tantas realidades, pues solo tiene un plan y programa de estudio, y esto ha sido así desde la política de libros de texto gratuito, que va por su sexta década, y que ha sido siempre, hasta hoy, un texto que respeta plenamente el programa de estudios, que va a la par del programa de estudios, y que por primera vez con esta reforma del gobierno federal nos deja el libro como un recurso de consulta, como un recurso de apoyo, pero que le deja al maestro la programación, como ellos le llaman, analítica, y esto es que programe lo que el grupo necesita y a la escuela lo que la escuela necesita en función a su contexto, pero dio pocas herramientas, en mi opinión, en la opinión nuestra aquí en Jalisco, pero en el caso de Jalisco esto no fue impedimento porque esto lo veíamos venir desde que estuvimos dialogando con los 3 secretarios que ha tenido el gobierno federal en educación en las más recientes titularidades. Primero está Moctezuma, abrió este sexenio, le siguió a la maestra Delfina casi 2 años, y actualmente está la maestra Leticia. El programa, el plan y programa de estudio se bosquejó desde ese entonces, pero se concreta apenas
hasta el día de ayer, que empezó el ciclo escolar, que sería el último de esta administración que va a tener completo, y que en nuestro caso, pues, tenemos 4 años, 3 en concreto, trabajando materiales que promueven lo que el programa oficial acertamos o quisiéramos pensar que la federación atendió las sugerencias en Jalisco, que un sistema de reforma nacional tendría que ser con currículum transversal, basado en aprendizaje situado en proyectos, basado en problemas, para hacerlo más significativo a los alumnos. Muchas gracias, secretario. Muy interesante lo que nos cuenta. Sabemos y tenemos muy identificado que el programa Recrea ha sido muy distinguido, ¿no? Y que han desarrollado ciertos pilares, ya los mencionaba, ¿no? El aprendizaje, la equidad y la ciudadanía, que han sido claves para el desarrollo del talento de la región. Y también mencionaba en el porcentaje, ¿no? El 40% de las escuelas que están en zonas fuera de la zona metropolitana y entendiendo muy bien lo diverso que es México, pero además también Jalisco, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarle, entendiendo que, bueno, en Jalisco y en México en general, la sociedad es muy desigual, ¿no? Y hay condiciones y contextos que varían entre los niños y las niñas, ¿no? Y lo que realmente están viviendo para poder conseguir educarse y formarse, ¿no? Y me gustaría preguntarle en Jalisco qué esfuerzos se realizan para que aquellos niños que a lo mejor tienen una condición especial o que representan un ingreso para su familia o que están en una zona marginada o que no tienen las condiciones físicas o las capacidades físicas y también de salud para llegar a los planteles donde están donde se difunde, ¿no? La educación. ¿Qué esfuerzos en Jalisco están haciendo para mitigar y poder compensar esa educación equitativa que tanto necesitamos en el país, pero bueno, sobre todo en Jalisco? Con todo gusto. Pues mira, lo primero que nos dimos cuenta es que necesitábamos poder tener el control del sistema. Es decir, es increíble, pero la mayoría de los sistemas estatales no cuentan con sistemas informáticos que te permitan saber si perdiste un alumno porque ya no lo ves registrado en una escuela, porque se fue del país, porque se fue del estado, porque simple y sencillamente se cambió de escuela, o simplemente su culpa estaba duplicado y cuando me diste bien ya no estaba ese alumno. En la pandemia eso fue prioridad, no nos esperamos a lo que hace la federación. En nuestro país solo se toma una fotografía de las métricas de desempeño y de las métricas de indicadores escolares, que es la 911, es un formulario que se reparte a todas las escuelas, se contesta y se manda directamente a la federación, hace el análisis y nos entrega, pues a manera de retrovisor, lo que ha pasado prácticamente medio año o casi un ciclo escolar atrás, depende el indicador o cuándo se cierra. En Jalisco queríamos tener un sistema informático que nos permitiera saber dónde están los maestros, qué están haciendo, pero también dónde están los alumnos, qué desempeño tienen, y tecnificar, ¿no? En México la carga administrativa para los docentes es muy grande y eso tiene que cambiar porque lo más valioso de los maestros es el tiempo que tienen para destinarle el conocimiento de sus alumnos. Entonces empezamos una cruzada muy fuerte y es una de las 7 estrategias de Recrea. Así como tiene 3 pilares que ya tú misma los mencionabas, lo vamos a hacer a través de 7 estrategias. Una de ellas tiene que ver con la transformación digital y tiene que ver con dotar no solo a los alumnos de una conectividad de alta velocidad. En Jalisco hay 13,300 escuelas, de las cuales 11,000 son públicas, y nuestra meta es que todas las escuelas públicas cuenten con internet de alta velocidad. Esa meta se logra en este arranque del ciclo escolar, primero porque se tendió una red de fibra óptica propia del gobierno del estado, que incluso empieza a darle servicios a la iniciativa privada. Se tienden varios ramales a las 12 regiones del estado, a las presidencias municipales llega fibra óptica, algunas escuelas también, sobre todo las que están en poblaciones densamente pobladas, y después nos vamos con microondas a lo que es la última milla, y todavía había escuelas que eran de muy difícil acceso por la orografía del estado y su diversidad, y recurrimos a tecnología satelital de última generación. Ellos son los que están teniendo en estos días su conectividad con este sistema que todos ustedes conocen de satélites de órbita baja, que permiten anchos de banda y velocidades muy aceptables para una escuela. Empezamos con una política de inclusión que tiene que ver con que todos los niños estén en la escuela, permanezcan en la escuela y obviamente aprendan en la escuela. Aquí hay muchos ejemplos de tanto nuestros servicios de USAER como los centros de atención múltiple que se centran no solo en los niños que tienen alguna barrera para el aprendizaje y que tienen necesidad de ayuda adicional para superarla, sino también hemos hecho inclusión
digamos, en la curva gaussiana con los niños de alto desempeño. Hace aproximadamente un año abrimos la red de talento, tenemos 5 escuelas de altas capacidades y hoy varios cientos, yo creo que próximamente llegaremos a miles de alumnos que están conectados entre sí, a los que les llevamos una información de alta calidad porque sus capacidades les permiten no solo sortear los programas tradicionales, sino estar involucrados en proyectos de desarrollo personal, social, comunitario, y eso ha sido pues nuestro esfuerzo en general. Una esencia del proyecto educativo de Recrea es que es un proyecto holístico, no solo busca el desempeño académico, también buscamos el desarrollo integral de la persona en todas sus áreas de valor, en su bienestar físico, socioemocional, el tema económico, por supuesto el arte, la cultura, es algo que nos hemos enfocado mucho, más que hacer planes, digamos, estridentes y demás. Lo que hemos procurado es que el maestro, nuestro gran ejército de colaboradores, que somos la organización más grande de Jalisco con más de 100,000 colaboradores, de los cuales casi 80,000 son docentes, el resto es personal de apoyo, más el personal que trabaja en la educación privada, que aquí hay que decir que le hemos visto como otra más del sistema, es decir, todo lo que hacemos en Recrea, siempre invitamos a las instituciones públicas y privadas, porque consideramos que pues todas hacemos sinergia. Nuestros supervisores atienden por igual a instituciones públicas y privadas y de esta manera procuramos un genuino esquema de inclusión donde el alumno que requiere un apoyo especial esté en la escuela. Claro que hay casos muy particulares que tienen que atenderse a través de un servicio muy especial, muy especializado, pero que por lo menos parte de la trayectoria de formación de los niños y las niñas pueda darse en una escuela regular o que participen de los distintos esquemas. Somos un estado que promueve mucho la competitividad y entiéndase la competitividad no solo desde el punto de vista económico, sino todo este esquema que a veces se olvidó cuando empezamos a hablar de educación inclusiva, que un buen sistema de educación inclusiva no tiene que dejar la competitividad, sobre todo en los alumnos varones. Hay que saber que los alumnos varones en mayor porcentaje disfrutan de la competencia y las niñas más de la colaboración, sin decir cuestiones absolutas. Estoy hablando de tendencias, pero es una realidad que no podemos negar, que tenemos que atender a los niños y a las niñas de manera muy particular, tenemos que atender a la niñez en función a su etapa sensitiva, y eso es inclusión. Tenemos que brindar programas que empiecen desde la concepción. Nuestro programa, digamos, uno de los programas estrellas de Recrea es 1000 días de vida, que es el programa que inicia desde la concepción de un niño o de una niña hasta sus 2 primeros años de vida antes de que ingrese al sistema preescolar. La importancia de una buena salud, atención médica, estimulación temprana, pues hace que podamos hacer inversiones muy inteligentes de tal manera que tengamos niños más sanos, más inteligentes, más activos. Entonces, pues esto es una constante. Nos ayuda mucho tenerlo como uno de los 3 pilares, porque cada cosa que hacemos pensamos en si es inclusiva y si está apta para todos los jaliscienses en edad escolar. Perfecto. Muchísimas gracias, secretario. Y ahora justo venía la siguiente pregunta y que creo que viene muy en línea a lo que nos comenta, ¿no? Estos programas que me queda claro que tienen una robustez bastante bien desarrollada y que tienen una calidad del desarrollo de estos programas educativos, ¿no? ¿Y qué hay de esos colaboradores y esos docentes, ¿no? Que son el motor, ¿no? O el impulsor de estos programas educativos que se han ido desarrollando, pues con mucha cabeza y muy bien contemplado tanto la parte competitiva como la parte socioemocional y la manera de hacerlos inclusivos, como ya nos contaban, ¿no? Pero me gustaría ahora ondear sobre estos docentes, ¿no? Estos responsables de que esto que hemos diseñado realmente suceda, ¿no? Y si nos podría contar un poco el cómo valoran la calidad de los docentes, cómo mantienen motivados y enganchados a los docentes, que son finalmente los que están en contacto con los estudiantes y los responsables, ¿no? O quienes mayor impacto tienen en estos programas educativos que se desarrollan con mucha inversión, con mucho esfuerzo y con mucha cabeza, ¿no? Coincido, Catalina, son parte fundamental de este trinomio de padres, profesores, alumnos. El docente para nosotros ha sido muy importante. Nuevamente volvemos al centralismo. El país tiene solo un criterio para ingreso y promoción de profesores. Nos tenemos que sujetar todos los sistemas, seamos federalizados o estatales, y eso viene de la reforma de Peña Nieto.
Es algo que poca gente habla. En Jalisco ya nos encargamos de hacérselo saber a los maestros, pero si ustedes hacen una comparativa de la ley de Peña Nieto y la de el presidente López Obrador, es un copy-paste, ¿eh? En cuestión de la normativa, seguimos teniendo una nómina federal centralizada. Los patrones de los maestros somos los estados por ley, pero a los federalizados, que muchos estados solo tienen sistema federalizado, quien paga es la Secretaría de la Hacienda. Imagínate una nómina, la más grande del país, centralizada en una sola oficina, sin sistemas sofisticados, ha sido muy complicado. Fue uno de los primeros desafíos que resolvimos hace 5 años, tratar de poner en orden, sistematizar mucho nuestros procesos de recursos humanos de tal manera que cumpliéramos con la ley, que es una ley. No podemos definir otra manera de contratación de maestros más que la que está definida por la Federación. Pues ya que tenemos estos maestros, que hay que decir que Jalisco tiene una ventaja, sus 11 normales públicas y sus 11 normales privadas, que son las instituciones de educación superior que forman a los docentes, son de buena calidad, han probado que egresan alumnos idóneos, por lo menos en los exámenes para poder ingresar al sistema les suele ir muy bien, a la primera suelen obtener una plaza definitiva, y hay que decir que una vez que ya tenemos estos maestros, tenemos que darles la mejor formación. Una de las 7 líneas estratégicas de Recrea tiene que ver con la formación docente, y fíjate que nosotros tenemos métricas donde medimos no solo qué porcentaje de los maestros están en procesos formativos, sino qué porcentaje de maestros regresan a nuestros esquemas formativos. Yo te diría un par de anécdotas. El primer año de esta administración tratamos de vivir un proceso digital, que es otra de las líneas estratégicas de Recrea. Una transformación digital implica adoptar tecnologías para el aprendizaje, y en ese sentido nos interesaba tener cuentas institucionales de un proveedor de clase o de talla mundial, los mismos que usan en las organizaciones empresariales. Hicimos un convenio con Google for Education y pasamos de la noche a la mañana de 0 cuentas institucionales a 1.2 millones de cuentas institucionales de Google. Somos uno de los dominios a nivel internacional, según nos ha dicho el mismo Google, que más utiliza plataformas. Recordemos que al tener esta cuenta institucional, nuestros maestros tienen acceso a herramientas para generar textos, hojas de cálculo, presentaciones, páginas web, formularios, plataformas de e-learning como lo es Google Classroom, y un montón de herramientas beta sin límite de memoria, sin costo a la Secretaría, lo cual es una maravilla. Y hemos sido un buen partner de Google a nivel Latinoamérica y con muchos casos de éxito, muy comprometidos y muy enfocados a esta tecnología con la Red Jalisco, con instalación de aulas de innovación educativa, con el sistema operativo de Chromebook, que son seguras, evitan riesgos para los alumnos, pero sobre todo generan un ecosistema en donde el maestro vive esa transformación digital. La anécdota es que antes de la pandemia, nuestra primera meta era transformar a 2,000 maestros. Nos costó muchísimo convencer a 2,000 maestros. Empieza la pandemia y en pocos meses, 3 o 4, ya habían pasado por este proceso 65,000 maestros, que incluye un diagnóstico, una ruta de mejora para que puedan tener las competencias mínimas básicas tecnológicas para la educación, y por supuesto plataformas como Udemy para que fueran practicando, o webinars, o nosotros tenemos toda una plataforma que llamamos Recrea Digital, que tiene cursos de formación para los docentes. Esto aunado a lo que el docente reconoce. El docente en México tiene un gran estímulo, que es la carrera que hace cuando pasa exámenes, cuando logra puntajes. Esto es a través de una institución, una ley de UCICAM, de tal manera que un maestro que va creciendo en formación y participa de estos concursos incrementa sus condiciones profesionales en sueldo, es decir, promoción horizontal, pero también promoción vertical, cuando logra un profesor pasar a ser director, supervisor o que incluso jefe de sector. Y bueno, para nosotros es fundamental. Y trabajamos mucho también en el brandeo. Recrea, creo que ya está muy posicionado como una estrategia educativa local, y tenemos en el caso de la formación docente Recrea Academy. ¿Qué es Recrea Academy? Bueno, pues es un ciclo de formación anual que comienza con un congreso, que por cierto lo vamos a tener el 23 y 24 de octubre aquí en Expo Guadalajara. En la primera edición, fíjense, esperábamos a 10,000 participantes, terminamos teniendo más del doble. En la última edición, que fue la cuarta, tuvimos 65,000 inscripciones. El concepto es muy sencillo. ¿Cuánto nos costaría a Jalisco? Nos preguntamos en ese momento
mandar a nuestros 78,000 maestros a un congreso de talla internacional en alguna parte del mundo, pues carísimo, ¿no? Sería muy restrictivo, podríamos mandar a pocas decenas o en el mejor de los casos cientos de maestros, pero ¿qué pasa si traemos a los mejores especialistas de educación a uno de los recintos más importantes, tal vez el más importante de Latinoamérica, y lo abarrotamos de talleres, conferencias, paneles, actividades lúdicas, y la verdad es que es una fiesta, es el congreso más importante en México de educación y lo ha conseguido tan solo en 4 ediciones, la quinta en octubre, el próximo mes seguramente será también espectacular y esto genera cientos y cientos de horas de contenido. Nosotros hemos tenido más de 1 millón de asistentes virtuales a nuestros congresos, porque cualquiera que nos esté escuchando puede ir a Recrea Digital y ver las 4 ediciones pasadas, no solo los congresos de profesores, también puede ver las actividades o congresos o capacitaciones que tienen los padres de familia, los alumnos, con desafíos STEAM, con desafíos próximamente de arte y de cultura, en fin, tratamos de utilizar las herramientas que hoy se utilizan en el mundo. Sabemos que hoy ya los alumnos no consultan solo su libro de texto, ni los maestros toman una pantalla y se ponen a explorar cosas que ninguno de los que estudiamos hace 20, 30, 50 años o nuestros abuelos y bisabuelos tuvieron la oportunidad. Nosotros, todos a los que me he referido, estudiamos aprendiendo de una persona, que casi siempre era el maestro, y de una tecnología que es el libro, que tiene cientos de años operando, pero los alumnos que hoy tenemos en las aulas, nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros nietos, son la primera generación en la historia de la humanidad que si tienen una duda pueden saciarla de una manera impresionante si tienen una buena conducción a través de pantallas. Eso está cambiando la realidad en el mundo, esto provoca cambios disruptivos, genuinos en la educación, no provocadas por los pedagogos, los educadores, sino por el entorno, y también ofrece grandes desafíos. Entonces, creo que en Jalisco captamos muy bien este cambio. En la pandemia fue evidente. Yo me reunía con secretarios de todas partes del mundo de manera virtual y es impresionante que a todos nos preocupaba lo mismo. Si era secretario de Finlandia, de Perú, de donde fuera, nos preocupaba que los maestros tenían miedo de regresar, que los padres de familia también, que los alumnos, aunque habíamos hecho esfuerzos, no estaban preparados para la autonomía en sus aprendizajes y demás como se hubiera querido. Y todos nos pusimos a trabajar en ese aspecto. Nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de hacer cosas increíbles cuando nos lo proponemos. Y hoy en México tenemos un nuevo aliciente, que es esta reforma federal. Y nosotros, insisto, la vimos venir desde hace 3 o 4 años y nos pusimos a trabajar en la creación de nuestros propios contenidos, metodologías, capacitaciones. Pero yo cerraría este tema de la capacitación diciendo que más del 75% de los maestros de Jalisco suelen estar en algún momento en el año en un proceso formativo que va desde cursos breves hasta posgrados y todos nos formamos, ¿no? Fíjense que en un momento, empezando esta administración hace 4 años y medio, yo quería darle a todos mis colaboradores de la alta dirección, son más de 108 directores los que forman parte de las oficinas centrales y regionales, y queríamos darles a todos un posgrado. También hubiera sido restrictivo desde el punto de vista de costos, y por ahí nos pusimos creativos y obtuvimos nuestro propio REBOE, nuestro reconocimiento de estudios, y licitamos créditos en las universidades de mayor prestigio de Jalisco, de tal manera que la primera generación de directivos con una formación en temas de gestión pública y educación fue de 141 maestrantes, e incluso prácticamente ya la mayoría titulados a esta fecha, porque sacamos una primera licitación en el primer semestre que había muchos temas de comunicación, de inducción a la gestión pública, se lo llevó el TEC de Monterrey, el segundo semestre, si no mal recuerdo, la Panamericana, el tercero una mezcla entre la Panamericana y el IPADE, que también nos ayudó a trabajar la alta dirección con algunos de nuestros compañeros jefes de sector y supervisores, y la última licitación, si mal no recuerdo, sí, se la llevó el ITESO, la universidad que cita aquí en Jalisco, y pues eso nos ayudó a subir el nivel de la alta dirección, pero esto lo hemos hecho en todos los niveles. Tenemos un modelo de escuela para la vida, que es como le llamamos a las escuelas Recrea, y cuando arrancamos una escuela Recrea empieza con capacitación docente. Empezamos con capacitación directiva,
le damos un curso de habilidades directivas y de gestión, de liderazgo, de 60 horas, muy intenso. No damos nada de tecnología, como las aulas Chromebook y demás, si antes no se han formado los maestros. En fin, creo que ya lo empezamos a hacer una cultura de un proceso de formación constante, porque es la única ruta para pues, mantenernos vigentes en una profesión que está teniendo su cambio disruptivo. Pues gracias, secretario. Muy interesante lo que nos cuenta y todos estos esfuerzos que han estado haciendo. De hecho, me parece que el incremento de los quórums de los docentes, ¿no? Y de esta respuesta tan positiva que han tenido incluso para hacer estos congresos en donde ahora esperan bueno, un volumen de personas mucho más amplio que lo que podrían pensar en un inicio, también es un reflejo de las necesidades que existen, ¿no? Y del interés que tienen los docentes por seguir formándose y seguir capacitándose, ¿no? Entonces, aprovechando estas anécdotas y esto que nos pone sobre la mesa, me gustaría preguntarle un poco más sobre qué necesidades son las más urgentes que han detectado en los docentes, cuáles son las carencias o las áreas de oportunidad más grandes que identifican en los docentes de Jalisco y si existe una manera o cómo han vinculado estas formaciones de los docentes a lo mejor con las necesidades de la región, ¿no? El vincular a que el nuevo enfoque pedagógico o la actualización pedagógica y las nuevas herramientas con las que puedan complementar su docencia, puedan ir poco a poco vinculándose hacia el desarrollo de la región de Jalisco y hacia las necesidades del mercado, de los cambios de paradigmas y de cómo está también el entorno, ¿no? Ya lo mencionaba antes, y ahora son estas generaciones las que pueden acceder a información de una manera muy distinta como lo hacían otras generaciones, cómo sumado al entorno cambiante están vinculando estas formaciones de docentes, tanto para ellos como para los estudiantes en Jalisco particularmente. Pues mira, esos cuestionamientos nos los hicimos hace 4 años y hubo unos marcos de referencia que nos ayudaron mucho. Primero hay que decir que el Magisterio de Jalisco tiene una tradición propositiva. Tú no sueles ver a los maestros de Jalisco en manifestaciones, en paros, en marchas, como pasa en otros estados, incluso en otros países. Y es porque tienen, creo que la mayoría de los maestros que están en el sistema, vocación, así de sencillo. Y obviamente hay que secundarlo con estos esquemas formativos que te referías. Algo que nos hemos dado cuenta es que iteramos mucho sobre lo que les ofrecemos de formación. Si regresan a esa formación es porque les interesa. Y prácticamente todo el mundo regresa. Si alguien que toma un programa lo vuelve a tomar, lo vuelve a tomar, y por eso es que ya ahora tenemos este gran volumen de maestros en estos procesos formativos. Ya lo que procuramos hacer es darles herramientas de una necesidad real que tienen. Hay brechas generacionales innegables. Una de ellas es la de los mismos maestros. Un maestro en el sistema público se puede empezar a jubilar a los 30 años. Entonces, por lo general, invita a un sistema joven. Hoy, los maestros jóvenes, es decir, maestros que tienen menos de 35 o 40 años, es la mayoría del sistema educativo de Jalisco. Y esto es muy bueno porque son jóvenes millennial, muchos de ellos, que comparten experiencias con personas como las de mi generación, pero ya tenemos en las normales y empezamos a tener los primeros generaciones centennial, y eso es muy interesante. Y creo que algo que tuvimos en el arranque de la administración es una meta de que todo programa formativo que implica conocer mejor el entorno, cómo contribuimos desde la educación básica a sembrar ingenieros, por ejemplo, que eso le suma a la agenda de competitividad en el Estado, los programas STEAM, que se habla mucho de ellos, pero no habían aterrizado en Jalisco. ¿Cómo llevamos para que un maestro de educación básica le pierda miedo a la ciencia, a la tecnología, a la programación, a los sistemas? Y por lo tanto, ya no les pedimos que los inspiren, nomás que no los vacunen y que no les quiten esa ilusión que es de manera natural que tienen niños y niñas por conocer su entorno, su universo, la naturaleza. Y no correspondía el dato que teníamos de que solo el 23% de los estudiantes de educación superior en Jalisco estaban estudiando carreras desde el ámbito tecnológico, científico, siendo que el país anda en un orden del 32-33%, y países que están en franco desarrollo pues tienen esto casi en mitad y mitad de las áreas de humanidades sociales con las de tecnología. Pues como queremos avanzar para allá, empezamos con una estrategia muy fuerte de STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, de este acrónimo, pero siempre de la mano de los maestros. En lugar de tener 4 o 5 escuelas muy fuertes en robótica, empezamos a democratizar el ajedrez, las habilidades del pensamiento, las matemáticas de alto desempeño,
sea, todas las herramientas, digamos, los rudimentos, como le dicen los anglosajones, de la vocación tecnológica. Y para eso, pues, trajimos especialistas edutubers como Julio Profe, los primeros congresos, tanto de alumnos como de maestros. Los maestros de Jalisco ya saben que es un edutuber. Todavía yo voy a otros estados y les pregunto, ¿quién conoce a Julio Profe? Y nadie levanta la mano. Yo en Jalisco lo pregunto y todos levantan la mano, cosa que no pasaba al principio. Tú vas a cualquier escuela, primaria, secundaria, preparatoria, y preguntas quién es Julio Profe, quién es Santolaya, y todos levantan la mano. Pues son los edutubers con los que nuestros hijos y sobrinos hacen la tarea. El maestro no los conocía. Es increíble que haya esa brecha. Nosotros se los trajimos y se dieron cuenta que estos personajes no pueden cruzar un patio de escuela sin que sean vistos como rockstar y se les aglutinen. Y entonces eso inspiró, porque él contaba su historia y decía, yo empecé dando clases en Facebook, en YouTube, y hoy tenemos muchos productores de contenido. De hecho, estos proyectos integradores que tenemos en Jalisco, estos 2,800 recursos que se han generado en Jalisco, son de jaliscienses, es decir, se han hecho grupos por cada nivel y grado, y perdimos el miedo a generar contenido en línea, y estas son barreras. Y había una métrica que seguramente ustedes que están en el sector empresarial están más familiarizados con ello, pero era esta idea de los early adopters, ¿no? De que si yo divido una población que quiero transformar o promover un proceso de cambio, tengo que ver en cuartiles, ¿no? 4 grandes grupos donde están los que les gusta el cambio, los que cambian cuando ya cambiaron los primeros, a los que cambian cuando cambió la mitad, y a los que cambian cuando ya no tienen otra alternativa. Entonces, siempre nuestra métrica, si tenemos 80,000 nuestros públicos, 20,000 privados, siempre son 100,000. Entonces, cuando en el primer evento tuvimos 20,000 maestros participando, sabíamos que ya habíamos llegado al primer cuadril, y entonces sabíamos que esto se iba a hacer en cascada, y así se ha dado hoy. O sea, tú no puedes ser maestro en Jalisco si no tienes el Recreato en tu celular y puedes aquí capturar calificaciones, ver certificados, diplomas, cómo viene tu grupo, si ya se inscribió un alumno o no. No puedes perder días económicos de vacaciones, una aclaración en tu nómina si no tienes una cuenta institucional, si no tienes esto. Tú no recibes una computadora por parte del Estado si no tienes una cuenta institucional y tomas una pequeña capacitación para poderle dar computadoras a todos los maestros de Jalisco, pues, y garantizar que se usen. Se les dio en comodato. Hemos, digamos, como obligado a que el sistema se digitalice, y parece muy difícil, pero no fue. Por ejemplo, en Jalisco, el proceso de preinscripciones en febrero, desde hace 3 años es 100% digital. O sea, si uno tiene un hijo en el estado, no lo puedes inscribir en una escuela tocando la puerta de la escuela y llevando un papel. Tienes que tomar una fotografía a su CURP, a su acta de nacimiento, llenar tus datos, darte de alta como usuario, te aparecen todos tus hijos, a ver si son tuyos o no, te aparecen tus hijos, si te falta uno lo agregas, y tú vas monitoreando a tus hijos. O sea, obligas a una transformación digital, que por qué si la gente lo hace en el banco, lo hace para el entretenimiento, lo hace para un montón de cosas, ¿por qué no lo hacía en educación? Me acuerdo que muchos medios y muchas personas decían que no se nos iban a inscribir todos, pero cuando lo pones al 100%, hombre, evidentemente habrá una familia que viene de Sudamérica, de Centroamérica, y que no tiene ni electricidad, pero va a la escuela y alguien le ayuda, otro padre de familia, un maestro, pero de que lo hace digital, lo hace digital. Entonces, pues es esto, ¿no? Es como poner una sana presión para que todos nos transformemos, y después eso alienta mucho al maestro, porque entonces ya teníamos un gap. Imagínense nomás esta escena para los que no son maestros. Ingresar a un grupo, antes les decía de prepa y secundaria, yo casi diría de primaria, y querer dar una clase tradicional, sin el uso de tecnología, los alumnos van a decir de qué me está hablando. Si yo aquí sé un montón de cosas por canales que no son netamente educativos, como las redes sociales, el TikTok y el Instagram, pero contra eso competimos, es una realidad. Yo hago encuestas formales, bueno, mis compañeros de las áreas respectivas hacen encuestas formales, pero yo hago muchas a mano alzada cuando voy y visito una escuela, y cada vez veo que más temprano, niveles socioeconómicos que creíamos que no accesaban a la tecnología, sí lo hacen, porque incluso es más ventajoso económicamente utilizar tecnología. Esto lo pongo como ejemplo, pero lo mismo pasa en los nuevos paradigmas educativos. O sea, nosotros ahorita se está hablando en México del nuevo plan de estudios, y nos hemos enfocado en que si tienen o no tienen errores los libros,
si el meme es real o es inventado, pero nosotros tenemos 3 años trabajando con el nuevo modelo de currículum integrado, un maestro con un solo proyecto, ya los elaboramos de la mano de los maestros, 10 proyectos por grado, en donde el maestro, ustedes lo pueden ver si le ponen Recrea Digital un buscador, y imagínense que son maestros de quinto, vayan a quinto en octubre y pueden bajar un proyecto que a lo mejor es generar un huerto urbano, hacer una función de circo, hacer una encuesta, hacer un podcast, pero aprendes matemáticas, comunicación, ciencias naturales, en fin, todo lo que el nuevo modelo está proponiendo. Pues simple y sencillamente lo diría como que hemos generado la necesidad. El maestro, pues es el educador, sabe el valor de la educación y si le ofreces algo de calidad, creo que regresa y hasta ahorita nuestros índices de recompra, por decirlo de alguna manera, suelen ser muy altos de la formación que ofrecemos. Muchas gracias, secretario. Me parece muy interesante cómo han ido también en el mismo Recrea integrando toda la parte administrativa, más allá de las formaciones que pueden encontrar los docentes. Y aquí me surgen un par de preguntas porque hemos tocado muchos temas muy interesantes, ¿no? Y la primera creo que, bueno, tienen muy claro el cómo pueden ir acompañando la formación de los docentes. Pero me gustaría preguntarle, y con esto concluimos la pregunta, bueno, el tema sobre los docentes y pasamos a otro tema. En un mundo ideal, ¿no? Más allá de las limitantes que hay a nivel federal y que creo que han ido explotando muy bien la libertad estatal con todo esto, sobre todo con Recrea, ¿no? ¿Qué cree que todavía podríamos hacer y que le gustaría hacer para reformular la docencia? O sea, ¿qué cree que todavía es necesario o en donde todavía falta esforzarnos más? Porque no esforzarnos más, ¿no? Sino que no hayamos tenido los recursos, la capacidad por las propias limitantes estatales para reformular la docencia. Si pudiera ser un mundo ideal, ¿dónde le gustaría ver a los docentes de Jalisco o cómo le gustaría ver que los docentes de Jalisco pudieran influenciar más allá de los roles que tienen a día de hoy? Por ejemplo, que pudieran llegar a tener que pudiera llegar a influir en los planes de estudio o que pudieran llegar a tener una toma de decisión en la actualización de planes de estudio. Es decir, si esto se pudiese en el mundo ideal, ¿cómo se lo imaginaría para los docentes de Jalisco o cómo le gustaría conducir esa reformulación de la docencia en Jalisco? Pues nuevamente esa pregunta nos la generamos al principio cuando hicimos el proyecto educativo y participaron los docentes. Es decir, el proyecto educativo recrea estas 3 pilares y 7 estratégicas, no nos las inventamos aquí en la oficina, salimos, les preguntamos a los maestros y en el 2019 ya teníamos a mediados, en el verano, un proyecto educativo que justamente 3 años después saca la UNESCO su tercer informe y recomendaciones para los sistemas educativos en todo el mundo y el doctor Reimers de la Universidad de Harvard, decano de la Escuela de Educación, conoció de Recrea, nos mandó llamar, platicamos con él, hizo un estudio a 2,000 de nuestros maestros y decía, oigan, ustedes vieron el informe antes porque apenas va a salir, él nos lo dijo en octubre y salió en noviembre, y le dijimos, no, esto lo hicimos hace 3 años. Entonces dice, pues ¿cómo supieron? Acertaron a las recomendaciones, involucrar a todos, la formación docente, básicamente lo que tú has venido cuestionando, y yo lo que le decía es que fue la inteligencia colectiva, es decir, la suma de todos los maestros, la globalización de los problemas educativos también llama que la solución sea común, sea global. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Y en este sentido viene esa cuestión ideal. ¿Qué necesitamos? Pues yo creo que en los 90, finales de, no, ya en los 2000, la casa consultora McKinsey hizo un estudio pro bono que tal vez muchos recuerden, que tuvo 3 grandes conclusiones. Los buenos sistemas educativos en el mundo tienen 3 cosas: prestigio de ser docente, formar a los docentes ya que tienes a los mejores y regularización de alumnos, no dejar alumnos atrás. Los 2 primeros son clarísimos. En Jalisco creo que, y uno basta con ir a las normales, en las normales uno ve que ya no es la carrera que estudio porque no me admitieron en ingeniería, no me admitieron en derecho o no me admitieron en medicina. Mucho jalisciense tiene la ilusión de ser docente, creo que lo estamos haciendo más sensual, más interesante, profesionalmente hablando. Hay muy buenas instituciones privadas, públicas, lo digo porque lo han dicho maestros vecinos, de Nayarit, de Colima y demás. El otro día un maestro que ganó un premio, nosotros hacemos muchos challenges, desafíos a maestros, hay uno que se llama Recrea Challenge, que lo hacemos precisamente en Academy, y a los ganadores los hemos mandado a Boston, los hemos mandado a viajes académicos a Costa Rica, a Chiapas, próximamente nos vamos a Colombia con los próximos, y el que regresó, un grupo que regresó de Costa Rica hace unos meses, nos decía el maestro, miren, yo soy maestro en Colima, y yo me podría ir caminando a una escuela asignada ya pública, mi plaza la pude haber tomado
a 500 metros, o me puedo ir caminando a la escuela. Pero yo preferí cruzar la frontera, por decirlo de alguna manera, del estado, e irme a dar clases a Jalisco y hacer 45 minutos todos los días, porque yo quería trabajar en Jalisco, quería tener este esquema de compañeros, los webinars, prácticamente todas las semanas estamos en contacto por redes, los consejos técnicos escolares tratan de ser muy sustantivos, es decir, subimos el nivel. Entonces, si atraes a los mejores y les das la mejor formación, creo que tienes buenos resultados. Creo que hay mucho por hacer. En México todavía el prestigio docente creo que no goza el nivel que debería de tener, y entonces por eso es que somos muy estridentes en lo que hacemos, sobre todo con los docentes, les reconocemos, hacemos eventos, dialogamos con ellos, de verdad que son muy importantes para nosotros porque pues es nuestro equipo, y en ese sentido creo que se van despertando vocaciones. También tratamos, sobre todo en secundaria y en media superior, a atraer otros profesionistas de otras áreas y que le dediquen tiempo a la docencia. Yo te diría que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero un porcentaje importante de quienes somos directivos aquí en la Secretaría de Educación de Jalisco, no descubrimos la vocación docente en la prepa. En mi caso, yo la descubrí a los 28 años, después de haber estudiado física, administración, luego estudié pedagogía. Y bueno, esta mezcla entre maestros normalistas de vocación con maestros que venimos de otras áreas está funcionando. Me gustaría ver más fuertes a las comunidades. Tenemos un modelo, yo creo que ya te he dicho las 7 estrategias, una de ellas es las CAP, las Comunidades de Aprendizaje para la Vida, que es un colegiado por escuela. Cada escuela, si somos 13.300 escuelas, tenemos 13.300 colegiados. El director con los maestros, tenemos 4 años trabajando metodologías participativas para lo que la empresa se llama el empowerment, empoderar a células autogestivas de rápida reacción. Pues lo hemos estado llevando a las escuelas, y esto creo que da orgullo, sentido de pertenencia y atractividad a la profesión. Esto lo tenemos que, me parece, hacer en los próximos años de manera más sistematizada, hacer mejor promoción para nuestras normales, pero ya hubo momentos en que no había rechazados en normales. Hoy tenemos normales que hay 250 lugares y son 1,000 los que quieren ingresar. Eso te permite tomar a los mejores. Perdón, muchas gracias, secretario. Mi última pregunta ya para ir cerrando, y también invito a los asistentes, si quieren lanzar algo por el chat, los podemos leer ahora en estos últimos 10 minutos que nos quedan. Pero bueno, para cerrar con nuestra última pregunta, antes mencionaba justo como el uso de competimos con las redes sociales y con nuevas tecnologías, y sobre todo que ahora también mencionaba, ¿no? Existen muchas generaciones conviviendo a la vez. Tenemos generaciones centennials, millennials y también de otras generaciones que son incluso profesores, y que ahora se vienen nuevos retos, ¿no? Porque cada vez vemos que hay generaciones mucho más conscientes del respeto, de la inclusividad, de la diversidad, ¿no? Y generaciones que son también cada vez mucho más sensibles tanto al tema de inteligencia emocional, o más conscientes y con más exigencia por el respeto de la individualidad, pero también que con esto trae nuevos retos con menos tolerancia a la frustración, con más necesidad de inmediatez, y bueno, todo lo que el entorno en el que estas generaciones están viviendo, bueno, de los retos que provocan, ¿no? En estos escenarios que comentamos y con estas generaciones en el esquema educativo, ¿cómo cree que podríamos, desde el sistema educativo, docentes y tomadores de decisiones de la educación, accionar para reducir esta brecha intergeneracional? ¿Qué esfuerzos deberían de hacerse para generar de una manera propositiva, ¿no? Y bueno, que genere que el funcionamiento de las muchas generaciones en un solo espacio para el desarrollo tanto de los docentes como de los estudiantes de una manera armónica, ¿no? ¿Cómo podríamos matizar estos retos que identificamos en las aulas y en los espacios de tomadores de decisiones? Fíjate que yo lo dividiría en 2 grandes asignaturas o tareas por hacer. Una, ya hemos venido hablando, toda la transformación digital, que no nos intimide un chavo que llega con el dominio de la inteligencia artificial, porque ningún chavo que venga tiene más de un año de experiencia en esto, porque hace más de un año no había ni estas plataformas. Increíble que hace 2 ciclos escolares no se usaban las escuelas, y hoy un chavo puede hacer una disertación, un ensayo que puede dejar con el ojo cuadrado a cualquier maestro que no sepa de la existencia de la inteligencia artificial. Aquí en Jalisco nos hemos encargado de poner a nuestros maestros al día, y cuando vemos un tema muy importante, convocamos a webinar
y en un webinar tradicionalmente nuestro, si el tema acertamos, ingresan entre 4,000 y 5,000 maestros en tiempo real, pero después lo terminan viendo 30, 40, 50,000 o todos los maestros, o la mayoría de los maestros. Y hay muchos maestros que nunca lo van a ver porque le preguntan a sus compañeros, ¿no? Pero como que vamos incidiendo en la cultura. Entonces la parte tecnológica se tiene que dar, pero hay una parte que es bien valiosa y ahí los maestros son muy fuertes porque los maestros, entre más experiencia tenemos, generamos lo que decía Carlos Llano, mayor conocimiento prudencial, que es toda esta sabiduría que nos dan los años, no nuestra inteligencia, nos los dan nuestros errores y tropiezos y que las nuevas generaciones no tienen y que es algo que les podemos ofertar y ellos a su vez, pues todos estos conocimientos. Y aquí nos hemos preocupado mucho, si bien somos un estado muy tecnológico y que promueve mucho lo nuevo, también somos muy enfáticos en lo que permanece inmutable en la persona. La antropología, la filosofía no van a cambiar con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial y con computadoras y sin computadoras. Lo que nos hace personas es intrínseco a nosotros, es decir, es nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros sentidos y nuestras pasiones, nuestros apetitos concupiscibles y irascibles. Esto lo decía los clásicos hace 4,000 años o más, y luego se vino diciendo en la Edad Media, y ahora Stephen Covey lo escribe como los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y se surgirá otro autor, pero está hablando de lo mismo, está hablando de antropología básica, y eso es educar. El educador sabe y entiende cómo opera la persona, cómo se motiva, lo que nos motiva internamente, externamente, trascendentalmente, y eso es una gran herramienta que le tenemos que decir al educador lo valioso que tiene. Entonces también somos muy enfocados a lo antropológico y esto lo incluimos en esta formación holística integral. No les decimos virtudes porque, hombre, ya no se puede decir virtudes porque la gente lo relaciona con temas religiosos, pero realmente son hábitos operativos buenos. Ya, insisto, tienen que leer como que a un autor anglosajón que le diga todo lo que te dan los hábitos, ¿no? Para que la gente se lo crea. Pero es lo que hace el educador todos los días. A ningún alumno lo ponemos a hacer cosas extraordinarias de la noche a la mañana. Tenemos estos pequeños incrementos en el comportamiento, en el desempeño, que hacen maravillas con el paso del tiempo. Si no, no aprenderíamos a leer, si no, no aprenderíamos a andar en bicicleta, si no, no aprenderíamos. Y eso es básico. Entonces, como Back to Basics es algo que procuramos constantemente tratar, pero no solo con los maestros, también con los padres de familia. Los padres de familia son los primeros educadores de esos niños que nosotros llamamos alumnos y que ellos llaman hijos, y que tenemos que trabajar de la mano. Entonces, básicamente los mismos programas que ofrecemos para maestros, con su tropicalización se los ofrecemos a los padres de familia. Y eso, queremos, así como tenemos este Congreso Academy que les comenté, también tenemos congresos de familia de primer nivel, trayendo especialistas. Queremos que la gente hable sobre la educación de sus hijos, que hablen de esta nueva realidad que obliga a ambos padres a salir a trabajar. Queremos que hablen de la nueva realidad que hace la generación de nuestros padres o abuelos. Tenían 8, 9, 10, 15 hermanos. Eso provoca otra didáctica, otra pedagogía, porque en el hogar es distinto, te enseñas a compartir quieras o no quieras. Hoy un padre de familia que tiene un hijo, imagínate, y que tiene además, los dos trabajan y le dan satisfactores, pues todo lo que tiene que hacer para generarle ese sentido de valorar las cosas, el esfuerzo, la tienen difícil hoy los padres. Entonces hay que darles estas herramientas. Nuevamente, de manera sintética, yo te diría que apostándole mucho a lo antropológico, porque eso es inmutable al proceso educativo y es como este equilibrio entre lo que sí cambia y que la gente identifique lo que no cambia, pero que es importantísimo trabajar. Muy bien, pues muchísimas gracias, secretario. Yo creo que estamos ya llegando al cierre de nuestra sesión. Abordamos todas las preguntas que teníamos y unas más que fueron surgiendo en esta conversación tan rica y tan enriquecedora. No sé si hay alguien del foro que tenga alguna duda aprovechando estos últimos 5 minutos, y si no, pues podemos ir cerrando y agradeciéndole de nuevo el tiempo que nos da y sobre todo esta visión tan rica y tan importante que es que contemplemos para este estudio que estamos haciendo, en donde podamos conocer en profundidad los retos y el cómo se están abordando, ¿no? Desde la Secretaría de Educación de Jalisco, cómo podemos distinguirnos como región y atender los retos que tenemos para el futuro que queremos tener, tanto para nuestros niños y niñas como para los docentes. Pues muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y, y si no hay nadie por ahí, levante la mano o que quiera hacer algún comentario.
pues los dejamos ir. Muchísimas gracias, secretaria, de nuevo por su tiempo y gracias a todos por acompañarnos en esta sesión.